El día de hoy estamos en la serie de predicación de creer, en la serie de creer de predicación. Y en la serie, como dijimos nosotros, el libro de creer tiene una ventaja enorme. Esta serie, si usted no la tiene, puede conseguir todavía los materiales en secretaría, ponerse al día en su casa, porque vamos a estar el año que viene también, todo el año. Así que mejor subirse al carro, aunque sea el estribo ahora, para no perderse todo el tren. Esta serie es muy buena, ¿por qué? Porque te permite ver la Biblia, pero ordenada por los temas principales que aborda la Biblia. Para un lector sin mayor entrenamiento podemos fácilmente perdernos como si fuera en la Biblia un bosque si no tuviéramos las señales de cuáles son los temas más importantes que ver en la Biblia. Este curso te permite hacer un estudio panorámico de las 30 doctrinas más importantes de la Biblia que veremos este año y el próximo a través de este curso. En este primer ciclo estamos viendo las primeros 10 temas de esta serie. Y vamos a ver por qué es importante estudiar las doctrinas, los temas de la Biblia, porque te permiten entender cuál es el pensamiento de Dios, cómo Dios quiere que vivamos aquí en la tierra, te permite ver la vida no de tu ángulo personal o de lo que has leído o has aprendido, o ver la vida simplemente porque pasa, sino te permite tener el ADN de Dios y tener los anteojos de Dios para ver la realidad como es, el plan original de Dios, el propósito de Dios, la forma de obrar de Dios, y no estar nosotros distraídos, viviendo la vida, viéndola de manera diferente a como quiere Dios que la veamos. Por eso es tan importante estudiar esta serie con ahínco, y les recomendamos encarecidamente, lo lean, lo estudien en casa, hagan sus tareas, vayan a grupos, vengan a clases, por lo menos lo estudies en casa, porque te va a permitir tener ese ADN, el ADN de Dios, para ver las cosas como Dios quiere que las veamos en todo ángulo de vida. Parte de estos temas es el tema de la humanidad. La humanidad tiene que ver con cómo Dios ve al hombre, cómo Dios nos ve a nosotros. Es decir, cuál es el concepto de Dios del ser humano, hecho a su imagen y semejanza, cómo Dios ve al hombre, qué necesidad tenemos y cómo Dios responde a través de Cristo. Entonces este tema de la humanidad es sumamente importante, porque prácticamente es como Dios nos ve. Y es bueno saber cómo Dios nos ve, porque a veces nosotros mismos nos vemos de manera equivocada, ¿no? Nos vemos de forma incompleta, o nos vemos demasiado bien o demasiado mal. Entonces Dios nos ve con sus ojos de misericordia de una manera objetiva. Entonces vamos a ver este pasaje que vamos a usar para este tema, está en el Antiguo Testamento. Hay muchos pasajes que se pueden usar para este tema, pero hemos escogido uno para no marearnos. Jeremías capítulo 13, verso 1 al 11, habla de una parábola que tal vez para muchos no es muy conocida, que es una parábola muy significativa, que justamente te da una visión del hombre de la perspectiva de Dios. Esta parábola del cinturón enterrado se llama. La parábola del cinturón enterrado está en Jeremías 13, del versículo 1 al 11. Y además, a nadie debe sorprender que hayan parábolas en el Antiguo Testamento y no solamente en el Evangelio, porque la parábola es un género literario, así que es universal a todos los tiempos. Y esta parábola tiene una primera parte que tiene un uso simbólico, ¿no? Dios le dice que va a usar un cinturón. Antes no habían correas de cuero, sino usaban cintos de tela. Entonces este cinto o cinturón de tela, que era de lino, es el que Dios va a usar para que Jeremías, a través de él, exprese lo que es la visión de Dios que tiene acerca del hombre y del ser humano. Y para hacerlo más sencillo y hacerlo más didáctico, vamos a ver cada parte de la parábola e inmediatamente, porque la parábola tiene una parte que se narra, se cuenta la parábola, que es como un ejemplo, y luego la explicación, el significado. Entonces, para hacerlo más sencillo, vamos a ver con cada parte inmediatamente su significado. Cada parte su significado para ir viéndolo más claramente. Así que, entendiendo para dónde vamos, para que nadie naufrague en el camino, entonces empecemos. La primera parte de la parábola del cinturón enterrado es la parte en la cual Dios le dice a Jeremías: cómprate un cinturón de lino y póntelo. El cinturón de lino, ¿por qué de lino? Porque podía ser de cualquier material, pero le pide específicamente que sea de lino, porque el lino era el material que utilizaban la vestimenta de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Quiere decir que el ejemplo que Dios le estaba dando a Jeremías, con ponerse un cinturón, no de cualquier material, sino de lino, justamente el material que usan los sacerdotes, significaba que este ejemplo tenía connotaciones religiosas y espirituales.
especiales, ¿no? Era el propósito de Dios. Y comprarse el cinturón, si lees con detalle la parábola, vas a ver que dice que se lo ponga el cinto, que tenía que amarrártelo como si fuera una correa, y andar con ese cinturón de lino puesto durante varios días. Varios días, que es importante que tomen nota de esto, porque después va a tener parte de significado. Y entonces, después de ponérselo varios días, el Señor le explica, más adelante en la explicación, qué significa esto de ponerse en un cinturón de lino varios días. Y el Señor mismo le dice a Jeremías qué significa. Le dice: yo quería que toda la casa de Israel y toda la casa de Judá se juntaran conmigo, así como el cinturón se junta a la cintura. Quería que fueran un pueblo que me diera renombre y que me alabara y honrara, pero no me hicieron caso. Quiere decir que el Señor le está diciendo a Jeremías que el significado de ponerse él el cinto de lino e irse a trabajar y a andar y a predicar y todo el día con él puesto, significa la idea de que esto simbolizaba lo mismo que el propósito de Dios. El cinto de lino representa al pueblo de Dios, que Dios quiere que, como Jeremías tenía el cinto pegado a su cuerpo porque estaba amarrado, como amarrado tienes una correa, entonces eso significaba que Dios quería que su pueblo esté junto con él, que Dios tenga con él una comunión íntima espiritual, que el propósito de Dios con nuestras vidas es que tengamos una vida de relación personal con Dios y una vida de comunión permanente y de dependencia diaria. Es decir, el cinto puesto todo el día significaba: Dios quiere que nosotros no visitemos a Dios, no busquemos a Dios de vez en cuando, no lo busquemos solamente cuando hay crisis, sino que realmente nuestra vida esté junta y apegada a Dios cada día de nuestra vida, que andemos con Dios, que caminemos junto con Dios, que vivamos dependiendo de Dios, cada día como un estilo de vida. Ese es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y vamos a ver por qué después es tan importante que se cumpla esto y qué consecuencias sufrimos cuando no vivimos este propósito de Dios, que Dios te creó, como simbólicamente hablando, como un cinturón de lino, propia de una vestimenta sacerdotal, un ornamento religioso valioso, de alto significado, y que quiere tenerte cerca a ti, su vida, quiere que estés cerca a Él. Dios tiene el propósito de amor y bendición para nosotros, de querer tener comunión con nosotros, de querer estar cerca a nosotros. Mira qué privilegio. Y es interesante porque dice ahí: quería que fueran un pueblo. ¿Para qué quiere Dios que tengamos una vida junto a Él? Dice allí: para que me diera renombre y me alabara y honrara. Qué privilegio, ¿no? Mira, Dios no te dice que Él quiere que tú dediques tu vida y vivas, que tu vida y tu propósito principal sea vivir y morir por una bandera de una nación cualquiera que sea en la tierra. Dios no quiere que tú vivas y tu propósito central sea vivir para una empresa, ni para una nación, ni para tu familia siquiera, ni tampoco para tus propósitos personales, ni para cualquier meta que tengas en la vida. Dios nos da el privilegio de llamarnos a vivir para un propósito mucho más alto y mucho más elevado de que cualquiera de nosotros imagináramos y mereceríamos vivir. Es el propósito de vivir para renombre, gloria y honra de Dios. Y esto, ponte a pensar dos cosas. Número uno, nosotros, vidas comunes que tenemos, pecadores, imperfectos, con fallas, como todos tenemos, ¿no es cierto? Más algunos que otros, pero todos tenemos. Dios te da el privilegio de que en nuestra vida común, piensa por un instante, pueda ser útil aquí en la tierra para honrar, enaltecer, dar a conocer y glorificar al Dios supremo del universo. Que tu vida pueda ser usada por Dios para eso, pueda ser útil por Dios para eso, pueda tener el propósito de que no se acabe simplemente el propósito de tu vida aquí en la tierra con la muerte. Porque todo lo anterior, vivir para la bandera, el Estado, el partido político, la empresa, tus ideas, tu ideología, tus metas, tus objetivos, todos se van a acabar en el cementerio. Toditos se acaban ahí. Ninguno pasa a la muerte, después de la muerte. Todo se queda allí. Pero cuando uno vive en su vida, aquí en la tierra, por encima de todas esas metas y objetivos humanos,
comunes, que son temporales, que son transitorios, que son terrenales, que son finalmente finitos. Ante la eternidad, en cambio, cuando vives para todo lo que haces y vives, piensas, es para el Señor, tu vida y propósito trasciende la muerte. Vives para algo que nunca morirá, porque Dios es eterno. Y de pronto nuestras vidas aquí en la tierra toman un color y toman un valor y toman una trascendencia y pueden tomar un significado que nadie ni nada en la tierra te lo puede dar, porque solamente Dios es el que tiene el poder de vivir por la eternidad de las eternidades. Entonces lo que te está diciendo aquí Jeremías es el propósito de Dios. Mira qué grato es con el hombre, la visión de Dios, el propósito por el cual has sido creado y por el cual estás aquí, conociendo y escuchando acerca de estas verdades, es para que conozcas que el propósito de amor y bendición con tu vida es mucho más alto del que tú mismo te has imaginado antes. Es mucho más elevado ese propósito de lo que tú hubieras alguna vez soñado en tu vida. Ese propósito que Dios te ha llamado, que tu vida tenga el fin de cumplir el propósito de darle renombre, honra, gloria, enaltecimiento al Señor Supremo. Y eso le da un sentido a tu vida, que hace que todo lo que hagas aquí en la tierra tenga un propósito y un sentido eterno, por la eternidad. Todo lo que hacemos nosotros que no esté dentro de este propósito de Dios Supremo que trasciende la muerte y apunta a la eternidad, todo lo anterior que es necesario hacer, porque hay que comer, hay que pagar cuentas, hay que estar acá, hay que ir al colegio, todo lo demás, sin embargo, se muere en las arenas del tiempo y no deja huella. Como la olita más insignificante en el verano puede borrar lo que has escrito en la arena en un instante, en un segundo. Igual el tiempo desvanece todo. El tiempo lo desvanece todo. Como la neblina, ¿no? Por acá en la Molina, en algunos lugares, neblina en la mañana, tú dices va a haber frío, una casaca, una chompa, sales, un calor de la patada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque rápido se desvanece la neblina en Lima, ¿no? ¿Verdad? Bueno, eso es un buen ejemplo. La Biblia dice que la vida es como una neblina de la mañana. En un instante está y después se fue. Ese es el tiempo. Entonces, si tu vida es vivir en la neblina, poco trascendencia tendrá tu vida. Todo tu esfuerzo, toda tu energía, todo tu trabajo, todo tu afán va a ser un despilfarro enorme, un desperdicio. Para que no hagamos de nuestra vida un despilfarro completo, gastándolo en nada, es que Dios nos enseña esto en la palabra. ¿Cuál es el propósito de Dios con el hombre? Estamos hablando de la humanidad. Es que Dios quiere juntarse contigo y que te juntes a Él como el cinturón de lino. Cuando se lo puso Jeremías, lo llevó consigo, pegado a Él, adherido a Él. Así Dios quiere que tú te adhieras a Dios, te juntes a Él. Una comunión sostenida, profunda. No una visita a Dios cuando hay problema, cuando hay lío, no tiene plata o te peleaste con la pareja, sino una vida de comunión para que escuches los propósitos de Dios que Él tiene con tu vida, para que oigas la guía de Dios para tu vida. Eso es lo que necesitamos. Y entonces cuando esto tiene, tu vida toma otro color, porque de pronto dices, estoy trabajando y sirviendo los propósitos del Dios eterno. Por lo tanto, no estoy dibujando en la arena. Estamos trabajando más allá del tiempo, en lo que tienen propósitos eternos y perdurables. ¿No es grato trabajar para algo que durará para siempre, en lugar de aquello que se queda en el tiempo? A eso es a lo que Dios nos invita, a involucrarnos. Hay que levantar la mirada de a qué nos está llamando Dios. Nos está llamando más que involucrarte en una iglesia, más que simplemente hacerte cristiano, más que simplemente conocer más de la Biblia. Tienes que levantar los ojos y mirar a la que te está llamando Dios. Te está llamando a un propósito mucho más alto y elevado, que ninguno de nosotros merecería ser llamado a esto, pero que en su misericordia y en su amor nos concede el privilegio de ser cinturones de lino, que Dios se quiere poner junto a Él, para que nos muestre su propósito de bendición aquí en la tierra. Este nada más propósito ya es como para quedarnos acá toda la mañana, ya nos vamos felices con esto.
¿Es verdad? Ese es el propósito de Dios contigo. Entonces, no malgastes tu vida. No te afanes en lo que no trae vida. No pongas primero lo que no debe ser primero. Pon primero al Señor en tu vida. No te equivoques. No corras tras las cosas equivocadas. ¿Para qué te afanas tanto por lo que no trae vida? Pon tu enfoque en tu corazón en lo que es la fuente de la vida, que es el propósito de Dios para ti, la comunión con Él. Pero viene la segunda parte. La segunda parte es entonces, le dice ahora, quítate el cinturón y entiérralo. Y aquí vale la pena leer el versículo exacto donde dice esto, porque te lo explica bien chévere, bien clarito. Te dice, entonces fui al Éufrates. De paso, no se sabe si es el río Éufrates de verdad. Algunos creen porque el río Éufrates, de donde está Jeremías, estaba a 700 kilómetros. Entonces, no creen algunos que sea tan práctico que se lo mandó hasta allá a enterrarlo y después regresó. Algunos creen que el término hebreo de esta palabra Éufrates puede también ser interpretada por Efrata. Y Efrata era el nombre antiguo de la aldea de Belén, Belén de Efrata, donde luego, siglos más tarde, nacerá el Salvador, Jesucristo. Así que algunos creen que es esta Efrata, y como ven, solo por una tilde hay de diferencia en la forma en cómo se escribe y pronuncia en el hebreo, según los estudiosos. Así que es muy posible que era el Efrata, y Efrata estaba a 7 kilómetros de donde estaba él. Belén es muy cerquita a Jerusalén. Así que suponemos que es posible, además no cambia nada, la verdad, si fue lejos o cerca no cambia nada el sentido de la parábola, el sentido. Pero se los doy como dato interesante, ¿no?, para interpretar. Lo cierto es que dice aquí que fui a Éufrates o a Efrata y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Dios le había mandado que vaya allá, lo entierre durante varios días, junto a un arroyo, en la hendidura de una peña, en tierra húmeda. ¿Y qué pasa cuando entierras una tela como el lino, que es tan frágil, en tierra húmeda? Se pudre. Y entonces ahora Dios lo manda a recoger el cinturón, que es lo que estamos acá leyendo. Dice, anda donde tú guardaste escondido el cinturón y lo enterraste. Por eso se llama la parábola del cinto enterrado. Y sácalo, y míralo cómo está. Y el Señor le dice, ¿cómo está? Podrido, para ninguna cosa es útil. Y entonces, ¿cuál es el significado de esto? Le dice, así dice el Señor, de esta misma manera destruiré el orgullo de Judá y el gran orgullo de Jerusalén. Este pueblo malo no quiere oír mis palabras. ¿Qué es lo que el Señor nos está mostrando aquí? Este acto de quitarse el cinturón, la correa de lino, y enterrarlo varios días, esto representa la actitud del hombre de querer no querer nosotros vivir junto a Dios, de no queremos nosotros depender de Dios lo suficiente. No queremos nosotros depender de Dios demasiado. Nosotros queremos ser independientes, queremos ser autónomos, queremos hacer las cosas nosotros mismos, queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos tratar de depender de Dios lo mínimo posible, solo cuando lo necesito para una emergencia, pero no como una relación con Dios. Y entonces el Señor le dice, quítate el cinto de lino y entiérralo, y para que veas cómo queda cuando el hombre se separa de mí. Es como el cinto que te quitaste y lo enterraste y se malogró. Así es la vida del hombre. Cuando nos distanciamos de Dios, cuando nos separamos de Dios, o cuando procuramos vivir como cristianos, como creyentes, viniendo a una iglesia, pero llevando vidas separadas de la comunión con Dios, entonces nuestra vida se pudre, se corrompe. Nuestra vida se degrada, se deteriora, espiritual, emocional, familiarmente. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para la comunión con Dios. Hemos sido creados con ese propósito de la comunión con Dios. Y viviendo en una escala y dimensión menos que eso, nuestra vida se desmorona, se derrumba paulatinamente, se deteriora. Y la palabra es interesante porque dice aquí, para ninguna cosa era bueno. ¿Qué te está diciendo? Que cuando nosotros vivimos esta vida separada de Dios, nuestra vida pierde utilidad. Nuestra vida pierde sentido, porque ya no estamos viviendo para lo que fuimos creados, para comunión con Él y para honrarle a Él. Estamos viviendo para nosotros mismos. Y nuestra vida, en lugar de convertirse en un acto de adoración y servicio a Dios, se vuelve un culto del hombre al hombre mismo, en el que lo que yo quiero, a mí me gusta, a mí me parece, lo que yo quiero hacer, este es lo primero, y no Dios. Entonces, esto de que para nada era bueno significa que
dejamos de cumplir el propósito de nuestra vida. Dejamos de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Y cuál es la causa de esto? Dice allí Jeremías, la causa es el orgullo. Claro, es evidente. El orgullo es el que hace que yo no quiera cumplir los propósitos de Dios. El orgullo es el que hace que yo quiera vivir vidas independientes. El orgullo, no lo decimos, ¿no? Pero por dentro de nuestro corazón es la autosuficiencia, es el orgullo, la terquedad, la soberbia, la que nos lleva a vivir vidas paralelas a Dios y no vidas dependientes de Dios, como Dios quiere que vivamos. Y lo representan bien esas palabras, ¿no? Este pueblo no quiere oír mis palabras. No quiere oír mis palabras. No queremos escuchar a Dios. Nos molesta escuchar la palabra de Dios. Nos incomoda escuchar la palabra de Dios. Déjame, Dios, tranquilo. Quiero andar las cosas por mi cuenta. Y entonces las consecuencias es que nos vamos quedando, como decía aquí antes, ¿no? Para ninguna cosa es buena nuestra vida. Vagamos en ese vacío, en esa desazón interior, en esa sequedad espiritual, y nuestra vida pierde propósito, porque terminamos viviendo para los propósitos de esta vida y de este mundo y de este afán, pero no para el propósito que Dios estableció con Él en nuestra vida. Qué daño que nos puede hacer el orgullo, amigos y hermanos. Qué daño que el orgullo, la autonomía y la autosuficiencia puede hacer en tu matrimonio, en tu vida personal, en tu relación con Dios, en tu trabajo, en todo ámbito de vida. Y hay dos cosas que son actitudes inadecuadas que el orgullo trae. La primera es que el orgullo no permite que se vea el pasado de manera adecuada. El orgullo no permite que veamos el pasado bien. En el pasado nos vemos nosotros y a veces nos vemos solo de víctimas, pero no vemos o negamos en el pasado cuánto ha obrado Dios en nuestra vida, cómo te ha rescatado, cómo te perdonó, cómo te ayudó, cómo te transformó, cómo te rescató. Nadie puede ver el pasado en su vida sin dejar de mirar la obra de la misericordia de Dios en cada uno de nosotros, como cuidado y protegido para que llegues hasta aquí. Pero a veces en nuestro orgullo vemos el pasado mal, nos vemos solo para quejarnos, nos vemos solo para lamentarnos, nos vemos solo para acusar a otros. ¿Y dónde está Dios? ¿Cómo reconocemos a Dios que ha estado obrando en tu vida hasta aquí? Y si a veces no hemos visto más obra de Dios y no hemos visto más a Dios en nuestro pasado, es por nuestra actitud de andar independientes de Él, de andar separados de Él. Y más bien eso nos debe hacer evaluarnos y corregirnos para en el presente y en el futuro comenzar a tener más presente a Dios en nuestra vida. Porque eso es la dependencia de Dios, es la base. Pero hay otra cosa que el orgullo trae. El orgullo no permite que una persona reconozca sus faltas, ¿no? No aceptamos faltas, errores. Nos engrandecemos a nosotros mismos. Alguien ha dicho que el corazón humano es una fábrica diaria de ídolos. Ustedes saben que los ídolos no son de metal solamente, de madera, ni de yeso, ni de tela. Los ídolos invisibles del corazón son los más difíciles de derrumbar. Es decir, los ídolos que produce nuestro corazón, esos ídolos ocultos que nos tienen gobernados, que nos afanan, nos quitan el sueño, ¿no es cierto? Y que no dejan que pongamos a Dios primero. Los ídolos muchas veces son los hijos, los ponemos como ídolos. No nos arrodillamos frente a ellos, pero poco falta. El sexo, en muchos es un ídolo. El dinero es otro ídolo que fabrica nuestro corazón. La popularidad, el poder, la aceptación, la búsqueda de aceptación y aprobación de la gente. Hay personas que tienen tal sed de aceptación y aprobación que están dispuestos a hacer cualquier tontería con tal de sentirse un poquito más aceptados, un poco más aprobados, y se pierden de vista las prioridades de Dios porque los ídolos nos apartan de Dios. Yo creo que este orgullo es un pecado del mundo en que vivimos hoy y un pecado en particular de Occidente. Fíjate un ejemplo de esto. Ustedes conocen esta noticia que al menos 100 muertos hubo del Boko Haram. Boko Haram viene a ser el grupo guerrillero en Nigeria que es afín a Estado Islámico, que ahora está en muchos países. Estos 100 muertos en este atentado en Nigeria, ¿saben cuándo ocurrió? Septiembre de este año. ¿Cuántos han sabido de esta noticia? ¿Pueden levantar la mano? 100 muertos, más de 100 muertos fueron al final. Bueno, ¿cuántos saben del atentado en París? ¿Por qué sabemos todos de París y no sabemos todos de Nigeria? Porque en Nigeria
porque es París. ¿No es cierto? ¿Qué nos dice esto? Que hay una distorsión. Ahora, ¿los 100 muertos en Nigeria valen menos que los 100 muertos de París? ¿Son menos importantes, te parece? ¿Tienen menos valor ante los ojos de Dios? ¿No han llorado sus familiares también? Tal vez no han salido en CNN, pero han muerto. Hay dolor, hay injusticia, hay pena, pero sin CNN, porque no son franceses. ¿Qué nos muestra esto? Yo creo que el mundo de hoy tiene una enorme distorsión de lo que es presentar la realidad de las cosas. Y nosotros comemos de la versión que nos dan las corporaciones de comunicaciones mundiales, todas de naciones poderosas de Occidente. Y con eso tenemos un ojo miope de la realidad de la vida. Y yo creo que lo que estamos viendo es los intereses de los países que están en juego, nada más. De vez en cuando te recomiendo, conéctate con Al Jazeera, el canal del CNN de los árabes, ¿no? Lo pones en subtítulo en español, lo puedas entender, y vas a descubrir allí otra versión de otras cosas. Ahora, dicen también sus mentiras, como dice también sus mentiras CNN, ¿no es cierto? Igual estos, pero te da otro enfoque de la vida. Yo creo que lo que está pasando es lo que una novela hace años, Ray Bradbury, que algunos han leído, Fahrenheit 451. ¿Alguno leyó la novela? Interesante. Fahrenheit 451 es el grado de temperatura, de calor, en la que un libro se quema, que en centígrados viene a ser como 238, por ahí más o menos, grados centígrados. Esa temperatura se quema un libro. Y Ray Bradbury escribió esta novela distópica, le llaman, ¿no? Porque distópico es contrario a utópico, es decir, utópico es el mundo ideal, distópico es el mundo peor. Y él escribió esta novela hablando de un escenario ficticio en el 53, acerca de que el mundo llegaría al momento en el cual todo el sistema mundial estaría dirigido por un sistema dictatorial, en el cual obligaría a todos en su casa a tener pantallas de televisión del tamaño de alguna pared de la casa. A algunos les encantaría eso, ¿no? De la pared de la casa, la televisión. Y todos los días, todas las noticias de este gobierno dictatorial supuesto del futuro, pasaría la noticia que el gobierno quiere, nada más, distorsionando la realidad. Entonces la verdad oficial se convertía en la verdad para todos los ciudadanos absoluta. Los libros estaban prohibidos en esta novela. Y los bomberos habían cambiado su rol en esta ficción de Bradbury, en la cual los bomberos ya no apagaban incendios, sino más bien prendían incendios. Prendían incendios. Esa era la función de los bomberos en la novela. Entonces, es decir, era la policía. Cuando alguien descubría que tú tenías un libro en tu casa, iban y quemaban la casa con los libros y las personas que la habitaban adentro como castigo. Entonces los bomberos todos los días estaban por toda la ciudad corriendo, prendiendo incendios, no apagándolos. Mira la paradoja, ¿no? El sarcasmo de Bradbury, prendiendo los incendios, quemando a la gente con sus libros, porque los libros estaban prohibidos. Todos tenían que ver televisión nada más. Era una sociedad idiotizada por la televisión, que solo comía, leía, pensaba lo que decía la televisión. Y no tenían criterio propio, ni leían libros, ni miraban la realidad de otra manera. Y entonces se volvieron todos borregos. Ahora, yo creo que algo de eso está pasando en el mundo de hoy. Tú sabes que, por ejemplo, el Estado Islámico, para adiestrar a los nuevos jóvenes que vienen de toda Europa, usa videos de CNN y del noticiero Fox para entrenarlos. Para decirles, miren lo que dicen ellos. Entonces sale por ahí, qué sé yo, ahorita el presidente de Estados Unidos diciendo, vamos a llevar libertad y democracia a Irak, ¿no? Y después sale el otro video con que se ve cómo está Irak, tomado por el Estado Islámico, y mostrando que muchas veces lo que se dice que son defensa de valores de las naciones occidentales, incluyendo Rusia, no es más que la defensa de sus intereses económicos, políticos y estratégicos, como ha sido siempre en la historia. Así que hay que desengañarse, y en lugar de comer la comida rápida de CNN, te recomiendo que mires algo más amplio, que te permita tener criterios más reales, y no estemos como en la novela de Fahrenheit 451, prohibidos de pensar. Necesitamos criterios cristianos, necesitamos crítica bíblica, necesitamos crítica profética, necesitamos analizar las cosas más y no dejar que nos vendan el Estadio Nacional por un ladrillo. Y eso significa cuestionar. Esto es cuestionar ¿qué? El orgullo de Occidente. El orgullo, la soberbia de Occidente.
que Dios no está con ella ni con la soberbia de nadie, y que como cristianos no podemos avalarla. ¿Por qué no se llora ni se habla de Nigeria? Porque no es el interés de algunos países. Lamentablemente, a Dios le interesan todos los seres humanos por igual, sin importar color, raza, cultura y país. Ese es el enfoque cristiano. Y esto significa cuestionar lo que está diciendo Jeremías. Es el orgullo, la soberbia, la ceguera. Por eso es que Jeremías termina hablando diciendo que hay una raíz de todo este problema en el corazón humano. Volviendo a Jeremías, ¿cuál es la raíz en el corazón humano de este orgullo? De este vivir apartados como el cinturón de lino. Dice allí, ¿puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. ¿Qué tal ejemplo que usa Jeremías? Jeremías dice, ¿puede un etíope, el etíope era generalmente de raza negra, puede una persona cambiar el color de su piel? Michael Jackson no quedó muy bien después que quiso cambiar su piel. Y después de gastar millones de dólares. Y le trajo un sinnúmero de enfermedades, de las cuales después con una mala práctica médica se murió. Pero realmente la realidad es que cambiar de piel es una vana utopía. ¿Puede alguien quitar las manchas al leopardo? Tampoco, ¿no? Dice, así como tampoco se pueden quitar las manchas del leopardo, ni se puede cambiar la piel del ser humano y que quede bien, así el hombre no puede hacer el bien por sí mismo y por sí solo. Este principio que Dios habla acerca del hombre es fundamental en la Biblia. Es la incapacidad total del hombre de reformarse a sí mismo. La Biblia dice que el hombre no puede cambiarse a sí mismo. Dios puede cambiarlo, pero el hombre no se puede cambiar por sí solo. Nadie puede cambiarse por sí solo. Nadie puede hacerse bueno por sí solo. ¿Por qué? Porque hay una tendencia innata en el oscuro corazón tuyo y mío del pecado que nos dificulta el cambiarnos a nosotros mismos, sin la ayuda de Dios. Por eso es que entonces nosotros encontramos que la Biblia dice, no hay bueno ni aun uno. Todos necesitamos ser cambiados por el Señor. Pero lo importante de esto, de esta incapacidad de reformarse, es como lo vemos en la práctica, en la realidad. ¿Te das cuenta tú qué difícil te hace perdonar a alguien? ¿Se te hace difícil perdonar a alguien? Difícil a veces, ¿no? No, sí, ya lo he perdonado, pero está quemando su foto, ¿no? ¿Te das cuenta lo difícil que es ser humilde? Lo difícil que te es vencer tu orgullo. Lo difícil que es ser dependiente de Dios. Porque queremos ser independientes en el fondo, en la esencia del corazón, que nos debía de Dios cuando tenemos que aprender a ser dependientes. ¿Te das cuenta lo difícil que es amar a las personas que amas? ¿Por qué es difícil amar a las personas que amamos? Si las amamos, se supone. Porque el hombre habituado al mal no pueden hacer el bien solos. Ahora esto podría parecer, algunos dirán, pero pastor, entonces el cristianismo es negativo, es fatalista, pesimista, no, una visión triste y lúgubre de la vida. No, todo lo contrario. Lo que la Biblia nos dice es que la esperanza, el poder del Señor, el mensaje del Evangelio, la venida de Cristo, solo se entiende y solo se capta en su verdadera dimensión y solo se conoce y experimenta el poder de Cristo en la vida cuando en primer lugar has entendido esto, cuando en primer lugar has aceptado esto en tu vida, cuando en primer lugar has reconocido la incapacidad de ser mejor y más bueno solo por ti mismo. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y una vez que hace uno esto, recién abre la puerta para la nota de la esperanza y la bendición de Dios. Pero este reconocer a Dios y su dependencia significa varias cosas. Significa orar, significa leer la palabra y significa congregarnos. Esto que estamos haciendo esta mañana, ¿qué es? En el fondo es, quiero creer que es así, el reconocimiento de nuestra dependencia, que no podemos sin Dios. Y por lo tanto necesitamos la iglesia, recibir la palabra, orar y el congregarnos y la ayuda mutua. Es un acto de reconocimiento que solo no podemos cuando nos congregamos los domingos. Pero cuando dejamos de congregarnos o cuando no nos congregamos lo suficiente, ocurre lo que dice Charles Swindoll, este escritor, pastor americano, que tiene muy buenos libros. Él dice, muéstrame un creyente que de manera constante ignora los servicios regulares de una iglesia, que predica y enseña la palabra de Dios fielmente, y te mostraré una persona cuyo crecimiento espiritual se está opacando o erosionando espiritualmente hablando. Es decir, nadie puede ser cristiano sin congregarse regularmente. Nadie.
Porque necesitamos la palabra de Dios, necesitamos esto, la comunión, necesitamos exhortarnos, animarnos, adorar juntos, fortalecernos en el Señor. Claro, ¿qué es lo que pasa? No, decimos, pastor, pero no voy a ser como esa persona, ¿no? Yo les he contado antes, creo, ¿no? Que salió del encuentro matrimonial de Monterrico, tocadazo, con lágrimas, emocionados, besados con su esposa y todo, y se entregan al Señor, y el siguiente domingo vienen a la iglesia, felices, iluminados. Siguiente domingo vienen a la iglesia, el tercer domingo vienen a la iglesia, cuarto domingo seguido vienen a la iglesia. Y al final se me acerca y me dice, Javier, qué lindo es todo esto, qué lindo. Oye, pero sácame una duda, todos los domingos se reúnen, ¿no? Todos los domingos se reúnen. Para él era, pero, qué bárbaro. Paz, su madre, decía él, qué bárbaro son ustedes. Ya estaba cansado, con 4 domingos estaba con la lengua afuera. Ya no va más. No sé. ¿Por qué? Porque hemos reemplazado el domingo dedicar a lo que dice el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y a tu prójimo, a ti mismo, lo hemos reemplazado por el culto al hombre, a nosotros mismos. Y el domingo es para lo que yo quiero, para lo que yo hago, para lo que a mí me gusta, para lo que me dé la gana. Y nos empobrecemos espiritualmente. Porque solos, sin el Señor y sin congregarnos, nadie puede vivir la vida cristiana. Para eso Dios creó la iglesia, la comunidad espiritual. Así que el congregarnos en la iglesia no debe ser un asunto cuando no tengo nada que hacer, vamos a la iglesia. Oye, mira, ¿sabes qué? Hace 4 meses no vamos a la iglesia. ¿Qué te parece si vamos a ver si nos encontramos con el amiguito tal? No. La iglesia es una disciplina espiritual. Es una prioridad en el Señor. No faltes el domingo. Yo sé que a veces hay compromisos ineludibles, ¿no? Viene un pariente, qué sé yo, pasa algo a veces ineludible. Pero que no sean todos los domingos. A veces por un chorizo estamos perdiendo un culto. Cómprate el chorizo y llévatelo a tu casa, tranquilo, pero pon primero al Señor. Es decir, a veces tantos eventos sociales, tantos compromisos sociales, tanta cosa que nos llena la vida y estamos ahorcando el arroyo por donde está llegándonos la vida espiritual, que es la palabra de Dios y es la iglesia. Entonces, ¿qué te parece si ponemos prioridades y disciplinas espirituales en la vida cristiana y ponemos primero al Señor, tanto para jóvenes como para adultos? A veces los jóvenes se quedan en reuniones tan lindas hasta el sábado, hasta las 3, 4 de la mañana, que al día siguiente no los levantan ni con grúa. Entonces uno tiene que poner límites en su horario y poder organizarse como para que la reunión social no impida que tú puedas venir al culto, porque algunos llegan acá para el culto de las 12 tarde y con la almohada en la mano todavía, ¿no? Pues están despertando en el auto, ¿no? Entonces tenemos que aprender que cuando venimos a buscar al Señor, todas estas prioridades significan de manera práctica algo que es una fe muy profunda. Dios es primero. Y aprendemos a poner nuestra vida en orden, en función de agradar a Dios y honrar a Dios por encima de todos, incluso por encima de mis propios gustos y preferencias personales el domingo. Eso significa ser creyente comprometido, así de sencillo. Pero lo interesante de esto es que no queda aquí esta historia, porque si no sería triste, ¿no? Simplemente decir, no podemos cambiar como el leopardo las manchas, como el etíope la piel, pero la palabra de esperanza que nos trae Jeremías es interesante. Él en el capítulo 14, seguido la parábola, termina orando y haciendo una oración tremenda que nos da esperanza. Dice ahí Jeremías, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. ¿Te has dado cuenta tú cómo es un pasaje de esperanza esto? Pero antes menciona 3 veces que es pecador. Dice nuestras iniquidades, dice nuestras rebeliones, contra ti hemos pecado. Él reconoce, Señor, somos como el cinto que a veces se pudre y no somos buenos en nuestra vida para nada lo que queremos, porque hemos tratado de hacerlo sin depender de ti, sin poner prioridad en ti, sin creer que tú necesitas cambiar mi vida y actuar en mí. Y él dice, reconozco mis pecados, Señor, pero dice, tremenda frase, actúa por amor de tu nombre. Actúa por amor de tu nombre. ¿Y qué significa por amor de tu nombre? Significa que Dios, yo sé que no es por mis méritos que te puedo pedir que actúes y hagas en mí lo que yo no puedo hacer, que no es por mis obras, no es porque he sido fiel contigo, no es porque te he cumplido, no es porque te he obedecido ni te he hecho nada bueno para ti. He fallado en muchas cosas. 3 veces dice, iniquidades, rebeliones, pecado. Pero dice, por favor, Señor, actúa, interven en mi vida,
Cambia mi vida, ayúdame a mí a cambiar por amor de tu nombre, es decir, para la gloria tuya, para que tú seas conocido, para que tú seas reconocido, para que tú te muestres en mi vida como Dios de poder, de amor y de misericordia. Es decir, Señor, obra en mí para que tú seas conocido como el Dios perfecto que tú eres en medio de mis imperfecciones. Es una oración profunda, pero es una oración salida de lo más hondo del corazón del profeta Jeremías, en el que impacta los dos conceptos de Dios con el hombre. No nos podemos cambiar, incapaces para reformarnos. Por lo tanto, tengo que pedirle a Dios que actúe, pero al mismo tiempo, por otro lado, la confianza que Dios, a un hombre que no se puede cambiar por sí mismo, nos envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz y resucitó para darnos el poder de cambiar nuestras vidas, que nosotros nunca hubiéramos podido tener nosotros mismos. Y entonces está la nota de la confesión de que solo no podemos, pero la nota de esperanza que rápidamente nos rescata y nos recuerda que podemos orar como Jeremías esta mañana. Actúa por amor de tu nombre. Y eso es lo que te invito a que hagas esta mañana. Decirle, Señor, actúa. Sé que no puedo cambiarme. Me comprometo a hacerme más dependiente de ti. Busca la palabra, busca tiempo de la oración. Haz tus lecciones de creer, medita en la palabra, entiende, haz funcionar el cerebro no solamente para trabajar, para divertirte y para vender, sino también para creer y conocer a Dios. Estudia las Escrituras, profundiza en ellas. Vas a descubrir que ahí encuentras cómo Dios te comienza a contestar tu oración. Actúa por amor de tu nombre. Yo te invito a que al terminar hagamos esta oración. ¿Qué te parece? Y le digas en tu corazón, si tú reconoces que necesitas al Señor, que como ese cinto que se ha enterrado, que has estado de pronto muy distante de Dios, de pronto has estado sin tomar compromisos de depender de Dios. Yo te invito a que hoy tomes el compromiso de comenzar a depender de Dios diariamente. Y esto comienza orando, leyendo la palabra en un momento cada día, congregarse los domingos, estudiar las Escrituras y comienza a pedir que Dios actúe en ti y vas a ver cómo Dios se manifiesta. ¿Qué tal si oramos? Vamos a orar juntos y si es tu deseo, te invito a inclinar el rostro, cerrar los ojos para no distraernos y haz esta oración como Jeremías. Actúa por amor de tu nombre. Y Señor, como Jeremías, queremos terminar esta mañana diciéndote la meditación. Reconocemos, Señor, que solos no podemos, que como el etíope no cambiaría su piel, que como el leopardo no puede quitar sus manchas, nosotros no podemos hacer mejor las cosas, ni ser más buenos, ni ser más íntegros, ni ser mejores, si tú no actúas en nosotros. Por eso reconocemos esta mañana y tomamos el compromiso de depender más de ti diariamente, Señor. Quitar nuestro orgullo, nuestra terquedad, que ahora mismo nos resiste en el corazón, de no querer doblegar nuestra alma delante de ti, nuestro Padre y nuestro Creador. Y por eso te pedimos perdón por este orgullo, por esta soberbia que nos resiste, nos hace resistir venir a ti. Y pedimos como Jeremías, Señor, actúa por amor de tu nombre en mi vida. Actúa por amor de tu nombre en mi vida, Señor. Porque no es por mis méritos que te lo pido, no porque haya cumplido, no porque lo merezca, sino por amor de tu nombre, porque tú quieres manifestar tu amor, porque tú quieres manifestar tu perdón, porque a ti te complace el poder dar vida y restaurar los corazones. Señor, te rogamos por cada persona, joven y adulto aquí, que necesita pedirte que tú actúes en su vida y que le des ese corazón de pedírtelo en este momento, de decir, actúa, Señor, en mi vida, cambia mi vida, me comprometo a depender de ti, para que tu poder actúe en mi corazón lo que yo no puedo hacer. Y así mientras oramos, yo quiero invitar si hay personas que reconocen que necesitan venir al Señor y pedirle que el cinto de lino de sus vidas se apegue a Dios. Voy a pedir que donde estés, tú levantes tu mano y digas, yo quiero orar así, poner mi vida cerca al Señor. Voy a orar por cada persona que levanta su mano. Dios te bendiga. Que se acerca a Dios con un compromiso de dependencia de Dios. Este es el compromiso de esta mañana. Compromiso de decir, voy a depender más de ti, Señor. O sea, hay personas que levantan la mano, Dios les bendiga, usted también allá atrás.
Gracias a Dios. Oramos juntos los que estamos con las manos levantadas. Señor, reconozco mi necesidad de depender más de ti. Y quiero ser como ese cinturón de Jeremías. Quiero, Señor, mi vida, llevarla más cerca a ti. Queremos adherirnos a ti. Queremos tener comunión contigo. Queremos estar más cerca a ti como hijos, a ti que eres nuestro Padre, diariamente. Oír tu voz, dejarnos guiar por ti, dejarnos fortalecer por ti, dejarnos limpiar por ti. Por eso, como Jeremías decimos, actúa por amor de tu nombre. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu gracia, por tu poder y por tu amor sobre cada uno de nosotros, pecadores. Damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y nos permita el Señor vivir en esta dimensión y en esta perspectiva. El Señor nos bendiga.